Ya no me acuerdo si le subí o no le subí el último, el último video, acuérdenme, porque creo que tenía el pendiente de subirlo y ya no me acuerdo si se lo subió o no lo grabé. Oigan, ya me asusté. A ver, ay, que me está haciendo cosas raras. Ok, ya, ahora sí. Bien, vamos a ver hoy un tema que, si bien este es más reciente, retoma los postulados, ¿no?, que habíamos visto anteriormente, de que el mercado como tal, pues va a tender a un equilibrio, ¿no? Si ustedes recuerdan, ¿qué fue la clase antepasada, ¿no?, que incluso veíamos este esquema que se le llama el esquema de la telaraña, nos decía que aunque haya, por ejemplo, un exceso de oferta o un exceso de demanda, en el mercado pues van a tender a ajustarse los comportamientos, de tal forma que si hay una gran diferencia van a empezar a moverse de tal forma, ¿no? Los oferentes van a bajar precios, los demandantes van a dejar de consumir o de demandar ciertas cantidades, de tal forma que en algún momento va a tender justamente a ese equilibrio. Y justamente derivado de ese enfoque, ¿no?, de que como tal los mercados tienden al equilibrio, pues también se va a considerar que si el mercado como tal ajusta la cantidad y los precios que se pueden ofrecer en el mercado, pues entonces en sí mismo los mercados tienen una tendencia hacia la eficiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es la mejor forma como puede encontrarse que pueda distribuirse los recursos de la sociedad. En particular este tema, ¿no?, ya lo habíamos comentado, no sé por qué no venga como tal aquí en el temario, tal vez de eso hablamos un poquito después, porque también ha sido algo que ya se ha discutido, ¿no? Y ya les había comentado que incluso hay teorías posteriores a esta de equilibrio del mercado que dice que no, o sea, en particular no se logra la eficiencia necesariamente con el mercado, ¿no? Porque además hay fallos. Creo que sí, más adelante vemos este tema de los fallos de mercado. Hay fallos de mercado, ¿no? Y cuando hay fallas de mercado, pues entonces no necesariamente el mercado va a llegar al equilibrio o el equilibrio que se encuentra en el mercado va a ser el más eficiente. Por eso es necesario a veces la intervención de una mayor cantidad de competidores, ¿no?, de productores en los mercados, o si no es posible eso, pues entonces de que intervenga el Estado, ¿no? Sin embargo, bueno, actualmente, porque les decía yo, en economía hay diferentes corrientes económicas, ¿no? Y las políticas actuales, pues algunas veces retoman unas y algunas veces retoman otras. En economía es como una especie de péndulo, porque normalmente se va de las teorías más sociales, ¿no?, o donde se propugna por una mayor intervención del Estado, y de repente se rebota al otro lado, ¿no?, donde están los enfoques que pues no quieren intervencionismo del Estado porque consideran que actuando de forma libre, la sociedad puede buscar o puede alcanzar mayores niveles de eficiencia en materia de alcanzar el bienestar económico, ¿no? Entonces, inclusive es muy gracioso porque también normalmente cuando se otorgan los premios Nobel de Economía, pasa lo mismo, ¿no? Un año se los dan a estudios que son muy sociales y al siguiente año a estudios que son completamente financieros y liberales, y al siguiente los que propugnan por el Estado, y al siguiente los que dicen que el Estado se retire, ¿no? Entonces, en general la economía y las corrientes económicas son así, y más adelante lo veremos porque, pues como tal, el sistema económico es cíclico. Entonces, dentro de esos ciclos, pues hay una presión constante a que por un lado pues debe de haber este crecimiento económico o desarrollo económico, y por el otro lado pues están todos los movimientos del sistema que en dado momento se agotan, ¿no? Termina su ciclo y entonces tienden a caer hacia recesiones o crisis económicas, ¿no? Entonces,
pues justamente cuando está en una crisis económica derivada de una intervención del Estado, pues entonces empiezan a pugnar por mayor libertad en el mercado o mayor confianza en el mercado. Cuando viene una crisis derivada de esta libertad en los mercados, pues entonces viene una teoría o un enfoque que busca más regulación, más intervención por parte del Estado, ¿no? Entonces, en particular, esta teoría que vamos a ver hoy justamente habla de estos comportamientos y particularmente en mercados financieros y que retoma esta idea del equilibrio económico, ¿no? De que los mercados van a atender este equilibrio y por lo tanto entonces también, pues en el mercado es donde se puede encontrar la mayor eficiencia. Y les digo que me llama un poco la atención, de repente no sé quién haya elaborado estos planes de estudio, pero sí me gustaría platicar con esa persona para ver cuál es su enfoque, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenemos, sobre todo rescatan estas teorías que hablan de la libertad económica, pero el último tema, que yo creo que es el que vamos a ver la siguiente clase, pues habla justamente de disminuir un déficit, ¿no? Es decir, tiene como tal este capítulo 1 una tendencia a mostrar todos los enfoques que tienden más bien hacia una liberalización de la economía, ¿no? Aunque más adelante, pues cuando se vea justamente pues ya la parte de agregados macroeconómicos, tendremos que ver la importancia de que el Estado participe, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a empezar. Como tal, pues en las teorías económicas modernas, ¿no? Cuando se habla de mercado, sobre todo se habla, por supuesto, no solamente de mercados físicos, ¿no? No solamente de esos espacios donde efectivamente se intercambian bienes o servicios, sino que también se va a hablar del mercado como un espacio que puede ser real, que puede ser virtual, y que puede intercambiarse, ¿no? Como lo veíamos en nuestro esquemita del flujo circular, que pueden intercambiarse mercancías, pero también hay movimientos de flujos monetarios, es decir, también se intercambian objetos financieros. Esos objetos financieros, pues normalmente se van a llevar al intercambio, pues justamente en los mercados de valores, ¿no? Y ahí, en los mercados de valores, pues se va a establecer también, ¿no? Como en cualquier otro mercado, se va a establecer el precio de mercado de los productos que se intercambian ahí. Solamente que estos productos, pues van a ser justamente acciones de empresas que buscan financiarse o financiar su actividad pues de la mano de diferentes tipos de inversionistas que van a buscar ahí, ¿no? La ventaja de participar en un mercado de valores es que se puede acceder a cantidades mayores de financiamiento, que se puede también acceder a formas de financiamiento que no van a controlar como tal a la sociedad, a la empresa, porque normalmente cuando se elaboran estas acciones, pues se emite una gran cantidad de acciones donde quien las compre pues solamente tendrá una participación pequeña, por lo cual tiene voz dentro de la empresa, pero pues no tiene voto, ¿no? Es decir, no toma las decisiones. Eh, Luego entonces, pues otra de las ventajas es que además se puede acceder a financiamientos tanto internos, ¿no? De nacionales, como financiamientos del extranjero, ¿no? Es decir, inversionistas extranjeros que normalmente pues pueden ofrecer también mayores cantidades de inversión. Entonces, decíamos, estos productos financieros, que son las acciones, pues van también a establecer sus precios de mercado, pues en esos mercados financieros. ¿Y de qué va a depender el precio en esos mercados financieros? Pues también justamente como veíamos, de la oferta y de la demanda que haya de cada uno de estos productos. Cuando hay una alta demanda por acciones de alguna empresa en particular, pues entonces obviamente el precio va a tender a crecer, ¿no? Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado que los trabajadores de Telmex en particular, pues antes recibían acciones de Telmex directamente, ¿no? También las personas que contrataban su línea telefónica,
al hacer la solicitud del contrato y la compra de la línea telefónica, pues también les daban acciones de Teléfonos de México, ¿no? Que fue una forma como logró financiarse Telmex para justamente crear esa enorme infraestructura a lo largo de todo el país. Y desde que era una empresa pública, ¿no? Y ya después, cuando dejó de ser empresa pública, pues justamente por los, ¿cómo podemos decir? Por los desempeños financieros muy positivos, pues obviamente empezaron a cotizarse muy bien estas acciones de Telmex, ¿no? Y ya dejó de dársele a los trabajadores como tal acciones de Telmex, y también ya cuando uno contrata su línea telefónica, pues ya no incluye estas acciones de Telmex, porque pues ya hay una cantidad importante, pero son acciones muy bien cotizadas, ¿no? Porque pues es una empresa que tiene muy buen desempeño, y además tiene muy buen desempeño financiero, porque ahorita con lo de la pandemia, ¿no? Se ha visto que también tiene sus grandes problemas, particularmente a su internet. Pero tiene un excelente desempeño financiero, pues porque por muchos años fue una empresa monopólica, ¿no? Además, pues fue quien creó la infraestructura a todo lo largo y ancho del país, y hay disponibilidad prácticamente en todo el país, ¿no? De esta infraestructura para tener un teléfono de Telmex, ¿no? Entonces, pues sus acciones son, por ejemplo, muy bien cotizadas, ¿no? Y, pero también justamente por estos ciclos económicos que se dan consecutivamente de auges y recesiones, pues también así de la misma forma, de repente las empresas, si se enfrentan ante situaciones complejas en la economía, pues obviamente también sus perspectivas de desarrollo van a ser menos importantes o menos buenas, ¿no? Cuando estas perspectivas en el mercado pues no son tan alentadoras que puedan producir una rentabilidad creciente, pues entonces obviamente también van a tender a bajar la demanda que hay de sus acciones. Eso hace entonces que sus precios bajen. Seguramente ustedes han escuchado mucho en las noticias, ¿no? Que dicen, el índice Dow Jones cayó tanto por ciento, la Bolsa Mexicana de Valores canceló su actividad del día porque tuvo una caída importante. Entonces, justamente, este enfoque que vamos a ver hoy, pues trata de esos comportamientos que se encuentran en el mercado. Porque justamente se considera, ¿no? En particular los mercados financieros, que son los mercados más eficientes, porque en función del desempeño de las empresas y de las condiciones económicas en general o en los mercados donde participan, pues establecen los precios, ¿no? Entonces, esta teoría nos dice que como tal no se puede vencer al mercado, porque toda la información del pasado y del presente de una acción está ya contenida en el precio de la acción, ¿no? Decíamos, pues si justamente los precios se definen en el mercado y los precios se definen por la demanda y oferta que hay de esas acciones, y la demanda en particular de las acciones, pues depende del desempeño financiero de la empresa, pues entonces se cuenta con información, ¿no? Que a lo mejor es uno de los problemas que hay en los mercados de productos reales. No siempre se tiene toda la información, no siempre todos los oferentes y los demandantes tienen toda la información. En el caso de los mercados financieros, se les requiere, por ejemplo, que cada año presenten sus estados financieros auditados y dictaminados, es decir, revisados por alguien más, de tal forma que pueda corroborarse que el comportamiento de las empresas reflejados en los estados financieros, pues efectivamente nos dan una idea de cuál es la posibilidad de crecimiento y las proyecciones de rentabilidad de las empresas, ¿no? Entonces, si de entrada ahí hay información, pues entonces como tal se considera que ese precio de mercado que está determinado en los mercados financieros, pues es la mejor opción, ¿no? O la opción más eficiente para determinarlo, puesto que se conoce cuáles son las empresas
cuál es el desempeño de la empresa y no solamente cuál es el desempeño o la prospectiva, ¿no? Sino también en el pasado, cómo ha sido su desempeño financiero. Y entonces da información de qué han hecho en el pasado, qué problemas han enfrentado, si por ejemplo en el pasado han contratado deudas que en el presente pudieran ser un problema, o si en el pasado han logrado recuperarse de problemas graves de endeudamiento o de liquidez. Y entonces por eso, ¿no? Considera que es en particular en el mercado financiero, pues se va a encontrar una forma de asignación eficiente. Este concepto de eficiencia, pues nos dice que como tal eficiencia, pues es el precio definido como un buen estimador del valor intrínseco de esas acciones, ¿no? Y por tanto del valor intrínseco de las empresas. En particular, un autor Foster nos dice que para ser eficiente, un mercado pues se requiere que sea homogéneo, es decir, que haya una gran cantidad de oferentes y de demandantes, que no haya alguno que tiene más poder de otro para determinar el precio, y que haya una facilidad para entrar y salir de ese mercado, ¿no? Es decir, que si yo digo, no, pues yo ya no quiero las acciones de Telmex, las pueda vender sin dificultad, ¿no? Que haya alguien más que me lo compre. Y lo mismo, si yo quiero adquirir acciones de alguien, pues puedo hacerlo si puedo pagar el precio. Se considera entonces que en el mercado se logra se logra un equilibrio entre los rendimientos y los riesgos, ¿no? Porque pues en función de la información que se dispone, se pueden calcular o estimar esos riesgos y también se pueden proyectar los rendimientos futuros que van a dar las acciones. De tal forma entonces que esta teoría del equilibrio del mercado, que retoma también la teoría del equilibrio del mercado anteriormente, que veíamos anteriormente, va a estudiar cuáles son esos mecanismos internos que permiten alcanzar ese equilibrio, que además permite comprobar si los precios como tal se definen en función de tener a la mano toda la información necesaria que hay en materia del desempeño económico de las empresas y por lo tanto del desempeño financiero de las acciones. Entonces se considera que como tal las acciones reflejan el valor de un valor, ¿no? Es decir, reflejan el valor del comportamiento económico y financiero de las empresas. No puede determinarse con exactitud porque depende justamente de esa oferta y demanda, ¿no? Y obviamente el valor de las acciones va a ser diferente para diferentes tipos de inversores. Pero estos valores o estos precios de mercado pues deben de oscilar, ¿no? De forma aleatoria en torno al verdadero valor que tienen. Entonces, nos dice, bueno, como tal, un mercado va a ser eficiente si todos los inversionistas tienen las mismas posibilidades de ganar o perder una vez que han comprado las acciones que consideraron adecuadas para ser parte de su portafolio de inversión, ¿no? Además, también hay una condición, que el mercado, para ser eficiente, debe ser competitivo. Es decir, que debe de haber muchos oferentes y demandantes y que los precios deben de ajustarse en función de la información nueva que va llegando. Ya sea información provenida de los estados financieros de la empresa, es decir, del desempeño de las empresas, o ya sea de la información que hay, por ejemplo, en las noticias en cuanto a posibilidades o proyectos de expansión de las empresas o de cómo está golpeando el ciclo económico. Y entonces, además, el tiempo que hay entre esos ajustes debe de ser aleatorio, es decir, no puede ser predecible. Si todo esto fuera predecible, pues entonces quien posee esa información privilegiada, pues podría beneficiarse de estos comportamientos. Sin embargo, esta característica de que sea aleatorio, pues justamente ofrece esta probabilidad de ganancia igual para todos, ¿no?
y que no puede ninguno de ellos conocerla con anticipación, sino se va construyendo a partir pues, de esa información que está disponible. Después, otro autor, Harry Roberts, pues nos explica que hay diferentes hipótesis, ¿no? Para que exista como tal un mercado eficiente. Y nos dice, bueno, un mercado eficiente tiene las características de ser débil si como tal las series históricas, es decir, la información previa que hay del comportamiento de las acciones, no tienen información. Y por lo tal, esas series se usan, ¿no? No se usan para crear esta cartera, ¿no? De posibles acciones en las que se quiere invertir. Si no tienen información, pues no hay información para nadie, ¿no? Entonces todos están en las mismas condiciones. Esto aplica, por ejemplo, sobre todo a las acciones nuevas o a las empresas que empiezan a cotizar con acciones nuevas en el mercado. Después está la hipótesis del mercado eficiente intermedio, donde nos dice que los precios reflejan la información pública, ¿no? Todo esto que decíamos que podemos encontrar en las noticias. Y obviamente, si hay información, pues entonces quien tenga esa información tiene un privilegio, y tener información privilegiada, pues obviamente les va a permitir mejores rendimientos que si no se tiene conocimiento previo del comportamiento de esas empresas para definir los precios. Y después está el mercado eficiente fuerte, donde nos dice que los cambios en los precios reflejan absolutamente toda la información, tanto la información del pasado, información histórica, como información pública de cuáles son las decisiones o los pasos que están dando actualmente las empresas, y además información privilegiada, ¿no? Es decir, información que no se ha hecho pública, que aún depende de las decisiones internas de las empresas y que por alguna razón, pues alguien puede contar con ella. En la hipótesis débil, pues el mercado es eficiente, va a tener ajustes instantáneos a los precios en función de cómo vaya llegando nueva información, ¿no? Nadie más tiene, es decir, las condiciones son iguales. En estos mercados eficientes, pues los cambios de los precios van a ser independientemente de la información histórica, porque recordemos que no hay como tal información histórica, ¿no? Entonces, los ajustes de los precios, pues se van a hacer en función de la nueva información que se vaya teniendo de las empresas o de las acciones. A esta hipótesis débil no se le llama, ¿no? Cuando se habla de los precios del mercado, como un random walk. Es decir, es un comportamiento aleatorio, un camino aleatorio. Y que justamente viene de identificar, ¿no? Cómo esos comportamientos de los precios de las acciones se comportan de forma aleatoria, ¿no? Es decir, no tienen tendencias claras. Y bueno, varios autores apoyan la misma hipótesis, ¿no? Se puede obtener como tal, ¿no? De este tipo de acciones cuando no se tiene información en las series históricas, se pueden aún así, ¿no? Obtener ganancias. Sin embargo, la información que se va a tener, pues es esta información nueva que llega. Por eso se dice, cuando se habla de acciones con random walk, se está hablando de que tienen una eficiencia débil, ¿no? Y por lo tanto el mercado pues va a ajustar, ¿no? El precio de esas acciones en función de la información nueva que vaya llegando. En la hipótesis débil, ¿no? Se considera que hay una tendencia como tal de los precios a largo plazo, ¿no? Que va a tender a incrementarlos siempre. Y eso justamente lo hace que no sea tan eficiente, porque ya hay algo que están esperando como tal los inversionistas, ¿no? Que en particular es que haya una tendencia a incrementarse los precios de las acciones. Y dice, bueno, el mercado sería eficiente si las fluctuaciones que hay en esos precios, pues entonces fueran como tal aleatorias. En la hipótesis débil, ¿no? Bueno, se hacen obviamente análisis matemáticos, se les llama análisis técnico. Cuando se hace análisis bursátil hay dos tipos de análisis, ¿no? Y son complementarios, que es el análisis técnico
y el análisis financiero como tal. En el análisis técnico, pues justamente solo se estudia o se analiza los comportamientos que tienen de cambio de las acciones en sí mismas, ¿no? Es decir, cómo son esas fuerzas de oferta y demanda. En el análisis financiero, pues lo que se hace es analizar, ¿no?, el comportamiento financiero de las empresas para tratar de tener información, ¿no?, privilegiada, ¿no?, o información histórica de cómo ha sido el desempeño de esas acciones. Entonces, en particular en la hipótesis débil, si partimos de que no hay información histórica, pues entonces justamente se basa solamente en analizar matemáticamente si hay algún tipo de relación entre esos precios en un periodo de tiempo corto. Sin embargo, bueno, también nos dice aquí, ¿no?, en algunas bolsas de valores, pues se ha encontrado que no necesariamente el comportamiento es así, ¿no? No es aleatorio y no es que no haya como tal información histórica. En la hipótesis débil, pues lo que se busca es analizar tendencias, ¿no?, sistemáticas, es decir, que haya algún tipo de ciclos a lo largo de los precios de esas acciones. Si el número de estos comportamientos es claro, ¿no? Es decir, hay cierto número de comportamientos a la alza y comportamientos a la baja, y es aleatoria, pues entonces podemos decir que efectivamente también va a haber una tendencia del mercado a ser eficiente. Pero si no es así, pues entonces, obviamente, si no es aleatorio, pues entonces tampoco se aplica esta hipótesis débil, ¿no?, de que los comportamientos son aleatorios y se pueden analizar matemáticamente. Además de esto, en particular se estudia cuáles son, y se les llama filtros, ¿no? ¿Cuáles son los intervalos en los cuales se mueven esos precios de las acciones? Para tratar de predecir qué es lo que puede suceder en el futuro y cómo podrían dar un mejor desempeño los precios de esas acciones. Y justamente lo que se busca es comprobar si esos precios están reflejando la información que se tiene disponible, es decir, la información pública, además de información histórica. Porque obviamente esos signos positivos o negativos nos los puede dar esa información histórica, pero ante la llegada de nueva información, pues querría decir que debe de haber ajustes en el precio. Y si hay desfases entre esa nueva información y el precio de las acciones, pues se analiza cuáles son las razones, ¿no?, de que un ajuste llegue de forma tardía. Porque obviamente el ajustar esos precios pues va a afectar directamente en los precios que pueden tomar esas acciones. En la hipótesis intermedia, además, se estudia, por ejemplo, cuánto tiempo se tarda, ¿no?, en ajustarse ese mercado en función de la información nueva. Si es al día siguiente, si el mercado puede anticipar, ¿no?, que se va a modificar los rendimientos que va a dar una acción en particular. Si hay un ajuste rápido, ¿no?, es decir, se trata de identificar cuáles son esas razones por las cuales podría demorarse un ajuste en los precios. Y en la hipótesis fuerte nos dice que los precios van a recoger toda la información, ¿no?, histórica, pública, privilegiada, etc. Y que puede haber además dos posibilidades. Uno, no hay información privilegiada. Y pues obviamente si llega a haber alguna, pues los que tendrán esa información, pues van a ser quienes realmente van a encargarse de mover esos precios en el mercado. Y obviamente, si se hace uso de esta información privilegiada, pues nos dice el mercado, pues no sería como tal un mercado fuerte. Entonces se analizan los precios de las carteras de las acciones que tienen valores más altos y se comparan con los precios de mercado, ¿no? Si como tal son parecidos los comportamientos, pues podemos decir que el mercado es fuerte porque efectivamente integra toda la información disponible.
si hay una diferencia entre los precios de las carteras que ya están estudiadas, es decir, que si tienen información histórica y las del mercado, pues entonces como tal se considera igual, no es una hipótesis fuerte, sino se encuentra como tal dentro de esta hipótesis intermedia. ¿Cuál es la paradoja aquí, no? En este concepto de mercados eficientes. Pues bueno, un mercado puede ser eficiente cuando hay un número suficiente de inversionistas, ¿no? Y que operan en particular de forma aleatoria, es decir, que utilizan la información que está disponible, ¿no? Ya sea en mercado débil, que no hay información histórica, ya sea en mercado intermedio, que se tiene información pública, o ya sea en mercado fuerte, que tiene información de todas las posibles disponibles, ¿no? Y obviamente se necesitaría hacer un contraste entre mercados que tienen toda la información y mercados que no la tienen para considerarlo eficiente, ¿no? ¿En qué se resume justamente todo esta postura de eficiencia de los mercados? Pues justamente en comparar que los mercados más eficientes son o los que no tienen ningún tipo de información disponible, pero todos están en las mismas condiciones, o todos tienen información y esa información la usan para determinar esos precios en el mercado. En particular, esta hipótesis de la información privilegiada, pues justamente haría que no fuera eficiente el mercado. ¿Por qué? Porque si alguien tiene información privilegiada, pues entonces puede usarla para modificar los precios de mercado, ¿no? Y esa modificación de los precios de mercado muy probablemente generaría que los precios estuvieran a la alza. Entonces, particularmente aunque estos son estudios que se hacen en los mercados financieros, retoman este enfoque de teoría de que los mercados se ajustan, ¿no? Tienden al equilibrio y por tender al equilibrio, pues van a ser más eficientes. Sin embargo, pues en realidad, en particular, mi postura frente a esta teoría, pues es que los mercados de valores son mercados muy específicos, ¿no? No sucede como en el mercado de bienes y servicios, en el mercado real, donde no hay la información no es simétrica, ¿no? Al contrario, la gente tiene información asimétrica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no todos tienen la misma información, ¿no? Habrá personas que pueden analizar cuál es el desempeño de una empresa y entonces decidir, ¿no? Participar comprando acciones de esas empresas. Habrá personas que saben, por ejemplo, que va a incrementarse a lo mejor el precio del limón o del aguacate y entonces ellos pueden comprar para convertirse en intermediarios, ¿no? Pero la información como tal no es simétrica en realidad en los mercados. En el mercado de valores puede ser que sí, porque de entrada para participar en un mercado de valores, las empresas tienen que dar su información financiera y la tienen que hacer pública. Si esa información es pública, entonces todos los inversionistas que deciden participar ahí, pues tienen como tal disponible esa información y es igual para todos, ¿no? Dependerá de qué tan eficientes son para analizar esa información. Entonces, hay dos condiciones que deben de cumplirse para considerar que los mercados son eficientes y que los mercados siempre tienden a la eficiencia. Una, debe de haber un gran número de compradores y de vendedores, es decir, debe de existir mercados competitivos. Si bien no es posible una competencia perfecta, sí deben de ser mercados competitivos, ¿no? Un gran número de compradores y vendedores. Y número dos, todos deben de tener la misma información disponible. Si eso es así, entonces efectivamente en el mercado se podrá fijar el precio de mercado de cualquier producto o servicio, ¿no? Financiero o no financiero, de la forma más eficiente. Si no es así, pues entonces obviamente en lugar de tender a la eficiencia, ¿no? Es decir, en lugar de que la espiral tienda hacia ese equilibrio, pues al contrario, ¿no? De ese equilibrio va a estar tendiendo al caos porque no se cuenta con estas dos condiciones básicas, ¿no? Y bueno, y en general les decía yo, pues después esta teoría es también pues contrastada por otros teóricos que dicen, no, o sea, los mercados no son la forma más eficiente.
Y además aquí estamos hablando de misma información y de mismo poder de mercado de compradores y vendedores. Uno, porque son muchos, y dos, porque tienen la misma información. En particular, se considera que los mercados no siempre tienen estas características, entonces no son la mejor forma o la forma más eficiente de encontrar esos precios de mercado, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, en particular de mercados donde interfiere un producto o servicio público, pues definitivamente no es en el mercado donde se va a encontrar la mejor o la forma más eficiente, ¿no? Partiendo de que si son bienes públicos, pues hay un solo oferente, ¿no? Que es el Estado, y entonces obviamente pues no se va a poder alcanzar esta condición, ¿no? Que decíamos un gran número de vendedores y un mayor número de compradores. Además, los mercados de servicios y productos públicos tienen otra característica, que no interesa realmente el precio de mercado que sea más eficiente por las fuerzas de la oferta y la demanda, porque en particular todos los productos y servicios que se ofrecen como servicios públicos, pues tienen la premisa de que debe de ofrecerse a toda la población de un territorio determinado, ¿no? Entonces, pues simplemente esta teoría del mercado eficiente en particular no aplica a mercados de bienes públicos, ¿no? De bienes y servicios públicos. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado y puede ser que sí aplique para mercados financieros cuando los mercados financieros cumplen esta situación. Y aún así ya lo vimos en estos mercados con hipótesis débil, intermedia y fuerte, que pues también no todos los mercados van a tener la misma característica, ni siquiera todos los mercados financieros, ¿no? Porque no necesariamente todos no van a tener información o todos van a tener la misma información disponible. Entonces, ese es un aspecto muy importante y yo digo que hay que tener mucho cuidado cuando nos hablan, ¿no? De que la forma más eficiente de asignación de recursos o la forma más eficiente de determinación de precios se dan como tal en el mercado. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí de este tema, chicos? Yo creo que le voy a tener que agregar, porque aquí se supone que ya entramos a este asunto de la relación entre producción y crecimiento, pero yo creo que justo voy a meter estos otros enfoques que nos dicen que el mercado no es eficiente y en particular en bienes públicos, pues justamente para mostrar la otra cara de la moneda, ¿no? Porque sí me preocupa que este sea el enfoque que estén tratando de dar en economía, porque si nosotros nos quedamos hasta aquí con esta idea de que el mercado es eficiente y el mercado va a tender al equilibrio, pues entonces podríamos tener como conclusión en particular en el mercado del agua de la Ciudad de México, que lo que necesitamos es que no sea un bien público, ¿no? Bueno, que sea un bien público, pero no que sea un servicio público, sino que entonces lo que tienen que hacer, que haya una cantidad grande de oferentes que ofrezcan ese servicio de agua para que efectivamente se alcance un precio eficiente en el mercado, ¿no? Digo, y no hay nada, no hay cosa más falsa que esa. En particular, cuando hay monopolios naturales y particularmente el agua, ¿no? Y todos los servicios públicos son monopolios naturales. Si se deja a que se determine en el mercado, lo único que va a suceder es que se va a incrementar el precio de esos productos y servicios y entonces del mercado, ¿no? Van a quedar excluidas una gran cantidad de personas que no puedan pagar ese precio de mercado. Porque además ya también lo habíamos comentado, ¿no? El hecho de que se pueda determinar un equilibrio en el mercado no implica que todas las personas van a tener acceso a él, sino que se va a vaciar el mercado porque todos los que pueden pagarlo, pues pueden comprar todo eso que se ofreció en el mercado, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí le voy a tener que agregar eso porque ya no me gustó este temario. Y bueno, ¿alguna duda o pregunta, chicos? ¿Comentarios al respecto? ¿Cómo ven ustedes el servicio del agua? ¿Cuánto pagan ustedes, por ejemplo, de agua en donde viven? Pues como 200 pesos al mes.
Está caro. Bueno, a mí se me hace caro. Al bimestre, ¿no? Normalmente el agua se paga por No, pero bimestre. el bimestre son 400. Ay, ¿sí? ¿En serio? Sí. Mm, sí. Pues es que vive usted en una zona muy, muy nice. Los demás, ¿cuánto pagan de agua, chicos? Aproximadamente 200, 180 ¿Igual al bimestre o al mes? un bimestre. Al bimestre. Ok. Sí. Ujú. ¿Quién más? Bueno, creo que en mi casa había llegado casi de 300. Casi de 300 pesos. Ok. Ahí hay una característica muy, muy particular en el caso de las tarifas de agua de la Ciudad de México, que están definidas, o sea, son variables que toman en cuenta, por ejemplo, la zona en la que está, ¿no? Sí, sí determina el precio de la tarifa la zona donde se encuentra la toma de agua, ¿no? Eh, Toma en cuenta también, por supuesto, la cantidad de agua. Ya ven que normalmente en los recibos se paga, bueno, ahí nos dice, ¿no? Tarifa básica hasta 150 metros cúbicos, usted paga tanto. Si usted gasta más que eso, entonces empieza a subir la tarifa que usted está pagando por esa agua que excede ese consumo básico. Yo pago Además también, 1,000 pesos. ¿cuánto? 1,200 al bimestre. ¿En Bueno, serio? mi familia. Sí, Sí. porque Uh-huh. anteriormente mi tía fue coordinadora de una estancia infantil, esas que Ah, estaban ya. a Sede Sol, y pues por eso fue. Ajá. Sí, Vale. claro, justo, no es lo que, para lo que iba, ¿no? Una vez que pasa esa tarifa, que es la tarifa doméstica, pues vienen justo las tarifas, comerciales, ¿no? Entonces, las personas que tienen un negocio, que su casa no solamente es casa, sino que además tiene uso de suelo comercial, pues entonces van a pagar una tarifa más alta. Después vienen las que son solamente zonas comerciales, ¿no? Si está definido el predio y como solamente como uso comercial, pues entonces van a pagar una tarifa más alta. Esta idea de las tarifas diferenciadas es justamente para tratar de ser más equitativos, ¿no? Y de decir, bueno, pues los que menos tienen, ¿no? Y que solamente lo usan para consumo personal, pues tienen la posibilidad de pagar tarifas de agua más bajas. Y quienes tienen usos comerciales, es decir, que obtienen un beneficio por el uso de su espacio y que además entonces el agua lo destinan a un uso que es comercial, que no solamente es uso doméstico, pues entonces tienen que pagar una mayor cantidad porque finalmente ellos van a obtener un beneficio de la actividad económica que realizan, ¿no? Entonces, sí tiene un principio, se le llama de equidad vertical, ¿no? Que quien más gana es también quien más va a pagar. Sin embargo, aún así, y es algo que se menciona mucho particularmente en la Ciudad de México, lo que se cobra por tarifas de agua no es suficiente para pagar realmente el costo de producción, de traslado y de extracción de agua, ¿no? De la ciudad. Entonces, ahí en particular hay un tema que sí es importante revisar en cuanto a las tarifas. Sin embargo, yo diría que más que importe las tarifas, es la calidad del servicio, ¿no? Y si ven, es como un círculo vicioso, porque pues nos dicen, no se puede mejorar la calidad del servicio porque no hay presupuesto, ¿no? Porque no es sostenible financieramente solamente con el pago de tarifas de agua, el servicio que se da de agua en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues se necesita que haya más ingresos para poder entonces mejorar la calidad del servicio del agua. Pero a su vez, bueno, pues de todos modos hay personas, ¿no? Que tienen un acceso al agua de muy mala calidad, ¿no? Pues sí, teóricamente sí tienen agua, pero pues tantas horas al día no tienen, o el agua llega por gotitas, o pueden pasar 2, 3 semanas sin que tengan agua, ¿no? Y entonces, ya como platicamos la vez pasada, pues tienen que mandar a comprar pipas, ¿no? Entonces, si hay O ahí hasta un sucia tema, sale, ¿no? sí, sí, claro, ¿no? Y hay estudios, ¿no? De repente que en ciertas zonas el agua, o sea, la calidad del agua es pésima. Sí tienen agua, ¿no? Sí tienen agua, pero la calidad del agua es pésima, ¿no? Llega, pues de repente dicen, no, inclusive llega
con residuos, con lodo, que es como agua de tamarindo, ¿no? Así de repente he visto que lo dicen en los artículos de periódicos sobre todo. Y obviamente entonces, pues eso hace que se degrade la calidad del agua, ¿no? Y es como, ¿cómo podríamos decir? Como una gran paradoja que tenemos aquí en la ciudad y que hay que resolver. ¿Cómo podemos conseguir, ¿no?, que haya una buena calidad del agua, que sea suficiente para todos y congeniarla justamente con la necesidad de financiarlo, ¿no? Eh, es decir, pues no ofrecer precios tan altos que haya grupos en la ciudad que no puedan pagarlo, ¿no? Entonces, por eso se establecen estas tarifas con una idea de que haya mayor equidad. Sin embargo, pues de todos modos, la necesidad financiera para poder traer el agua y para poder ofrecerla en la calidad potable que es necesaria para consumirla, pues es costoso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor solución? ¿Incrementar los precios o no? De entrada, pues ya vimos que el mercado, aunque los mercados tiendan a ser eficientes, en particular cuando hablamos de servicios públicos, no puede definirse el precio en el mercado, ¿no? No va a ser la forma más eficiente de encontrar esa asignación. En un mercado cerrado, en un mercado tan específico como son los mercados financieros, tal vez sí, porque hay información suficiente, pero en mercados públicos, pues obviamente no, porque además hablamos de diferentes tipos de consumidores, ¿no? Ya mencionábamos, ¿no? Y además dentro de las actividades económicas también hay diferencias. No es lo mismo, por ejemplo, alguien que hace un uso de agua, por ejemplo, una embotelladora FEMSA, ¿no? Donde el agua es parte como tal de sus productos, es decir, va a vender el agua adicionada con otras cosas, pero va a vender el agua, como, por ejemplo, una empresa que es, no sé, que da servicios y que el agua solamente hace uso, pues, de los servicios sanitarios para su personal, ¿no? O incluso del agua que usa, por ejemplo, el sector agrícola, ¿no? Que el sector agrícola es uno de los sectores que más cantidad de agua usan, porque obviamente lo requieren para sus productos. También como tal el agua, aunque físicamente no se vea, pues es parte de sus productos finales. ¿Eso qué quiere decir? Y si tienen una buena irrigación, pues tendrán mayor cosecha. El tamaño de sus productos agrícolas podrá ser más grande, ¿no? Entonces podrán venderlo también a mayores precios. Sin embargo, entonces, pues también hay que ver esa competencia que hay entre esos usos, ¿no? ¿A quién vamos a privilegiar si además sabemos que el agua es escasa en la Ciudad de México? ¿Para quién va a ser esa agua? ¿Para los usos domésticos? ¿Para los usos industriales? ¿Para los usos agrícolas? ¿No? Para quienes usan propiamente el agua para transformarla y venderla, es decir, ¿a quién se les va a privilegiar esa cantidad de agua? ¿No? Y cómo se puede también entonces establecer una tarifa que por un lado, pues puedan pagarla todas las personas, ¿no? Ya decía aquí su compañero, a mí se me hace cara, ¿no? O sea, efectivamente, ¿no? Va a haber sectores para los que la tarifa que les están cobrando, pues no corresponde justamente a los usos y a las necesidades de las personas, ¿no? Pero bueno, también, obviamente, pues se tiene que dar agua para las actividades económicas y comerciales, ¿no? Es decir, pues efectivamente los agricultores tienen que producir, ¿no? Porque solamente, por ejemplo, con lo que producen los agricultores de la Ciudad de México, no podríamos alimentar a toda la población de la Ciudad de México, ¿no? Por eso es que se traen frutas y verduras de todas partes de la República. Pero además, pues también, ¿no? También tienen derecho a ese acceso al agua quienes transforman, quienes la usan como materia prima y la venden, porque finalmente son empresas que generan empleos, que generan ingresos para las personas que están contratadas ahí, ¿no? Entonces, si ven, es una red importante que tiene que tomarse en cuenta cuando nosotros decidimos cómo va a ser esas soluciones al agua en la Ciudad de México, ¿no? Por un lado tenemos la escasez, por otro lado tenemos que definir cómo se van a determinar los precios del agua, por otro lado tenemos que tomar en cuenta cuáles son todos esos usos, por otro lado tenemos que tener en cuenta también el impacto ambiental, ¿no? En particular aquí no lo hemos hablado mucho,
pero pues que también tiene mucho que ver, ¿no? ¿Cuál es el impacto de seguir extrayendo agua del subsuelo para la ciudad en particular, ¿no? Entonces, bueno, los dejo con esa reflexión. Vemos entonces el último tema la próxima clase. Bueno, entonces yo creo que todavía nos va a llevar esta semana, porque vamos a ver los otros enfoques, yo creo que el viernes, ¿no? Que se da más para, digo el viernes, el jueves, que vamos a tener más tiempo para discutir, porque aparte ese día les voy a decir ya ahora sí cómo hay que integrar el trabajo de esta primera unidad, ajá, y entonces la próxima clase pues vemos justo las otras teorías, ¿no? Entonces, pero váyanle pensando, chicos, no todo esto que hemos comentado, porque pues además de que ustedes hagan como la presentación de cuál tema tiene o atañe justamente a esta situación del agua en la Ciudad de México, pues hay también que hacer una crítica, ¿no? A lo que hay, y a lo que nos está diciendo la teoría, que no necesariamente refleja, o particularmente no refleja el mercado real del agua en la Ciudad de México, ¿vale? Entonces así le hacemos, chicos. Y por ahí investiguen los demás, ¿no? ¿Cuánto, por ejemplo, paga un negocio, ¿no? ¿Cuánto paga, cuál es la tarifa de agua que paga un negocio? Y compárenla con el uso doméstico, con lo que les cobran a ustedes también de agua, ¿no? Y también comparen si es posible, si pueden conseguir que alguien les muestre su recibo del agua, pues vean, por ejemplo, ¿no? Como cuánto consume un negocio pequeño, no tiene que ser muy grande, ¿no? Como qué cantidad de agua consume una casa, habitación, ¿no? Aunque sea una familia grande. Y esa información pues también nos va a dar mucho, ¿no? Esta relación de qué pasa con los usos, qué pasa con las tarifas, qué pasa con cuál es la mejor forma de definir esos precios de las tarifas del agua, ¿vale? Entonces ya me pasé. Los dejo aquí, chicos, que tengan lindo día. Disculpe, profesor, una pregunta. ¿Ya subió algo a Edmodo? Ya les había yo subido en la carpeta, ¿qué es? Carpeta contenidos nucleares, y lo que les había pegado de ¿cómo se llama? Lo que les había pegado de los videos de clase, pero nada más es lo único que tenemos ahorita. Va. ¿Va que va? Muchas Sale, pues, gracias, profesora. Buen día. que tengan lindo día, Gracias. nos vemos. Ya me activé. Gracias. Luego. Gracias, igualmente.